Buenos días y bienvenidos de nuevo. Vamos a hablar de comer a los animales y ahora vamos a hablar un poco de por qué no hemos estado subiendo vídeos este último mes. Buenos días, Homero. Vamos. Llevamos un mes sin hacer vídeos, digamos, a tiempo real aquí en la finca, vídeos normales. No ha sido por otra cosa más que, no sé, hemos estado disfrutando del verano, hemos tenido bastantes visitas, eso es lo que hemos estado haciendo este último mes. Vivir y un poco tomarnos ese descanso para resetear la cabeza un poco. Cuáles son nuestros objetivos, a dónde estamos intentando llegar y cómo podemos hacer estos vídeos de manera que nos ayuden a llegar a ese objetivo que tenemos. Pero bueno, voy a dar de comer a los caballos que se están poniendo nerviosos. Ya he terminado aquí. Bueno, en un mes da tiempo para que ocurran muchas cosas. Os voy a hacer un pequeño resumen y así poneros al día. ¿Por dónde empezar? Si os autoempleáis, imagino que podéis entender que a veces es difícil cuando tú eres tu propio jefe y tú te impones tu propia rutina. A veces si sales de esa rutina dices, bueno, es solo un día, mañana volvemos. Llega mañana, mira, son 2 días, no pasa nada, está bien. Y así continúa y cuanto más tiempo permaneces fuera de esa rutina, más cuesta volver a entrar. Y eso es lo que me ha pasado también, que no es que no haya estado trabajando nada, pero no he estado haciendo vídeos. Entonces, bueno, aquí estamos y realmente no sé ni por dónde empezar a contaros las cosas, pero si nos seguís en Instagram sabéis que les hemos buscado casa a todos los pavitos. Sí, en el último vídeo que compartimos hablé de el pavo haciendo mucho destrozo en el huerto. Emero había estado colándose en el huerto y comiéndose todas las verduras de otoño que habíamos plantado. Hicimos un par de cambios y cosas en la valla del huerto para que no entrara y funcionó, lo cual da mucho gusto cuando sabes identificar. Bueno, obviamente el problema lo tenía identificado, era el pavo comiéndose el huerto, pero saber identificar la mínima actuación posible para solucionar ese problema. Creo que eso se me da bastante bien. Y esto obviamente requiere mucha observación y conocer el comportamiento de, en este caso, el pavo. Y creo que, vamos, eso nos salió muy bien. El pavo ya no se cuela en el huerto y estoy encantada. Pero el día que conseguimos que el pavo no se colara, el pavo Emero, el macho, empezó a colarse Esmeralda con los 4 hijos. Ahora, un pavo hace destrozo, pero una madre con 4 hijitos es peor. Sobre todo porque el comportamiento de Esmeralda cuando tenía a los pavitos era muy diferente al comportamiento que había tenido siempre, con lo cual era difícil de anticipar lo que pudiera hacer la pava, porque ella nunca se colaba en el huerto, antes de tener a los pavitos. Entonces era obvio que eran los pavitos que se metían en los agujeros de la valla y ella entraba detrás, por arriba, por todos los lados. Con lo cual era muy difícil identificar un cómo y, bueno, realmente la solución más fácil era deshacernos de los pavitos. Que
sé que a muchos os va a dar pena, a mí me dio pena. Desde el principio realmente no sabíamos si queríamos que criara. Como se sentó a incubar y puso huevos cuando nosotras no estábamos, no había nada que hacer. Luego salieron, nos encantó verles, eran la cosa más linda del mundo. Y realmente no queríamos tener tantos pavos. O sea, con 2 pavos ya nos sobra. Si una hembra ya fue difícil de controlar para tener hijos o no tener hijos, y meterse en el huerto o no meterse en el huerto, imaginarse si tuviéramos 3 o 4 hembras, todas poniendo huevos por ahí en primavera y teniendo hijos comiéndose el huerto. No, no es algo que yo quiera. Eso no es algo que entra en mi mente como una experiencia agradable. Total, que los pavitos han encontrado una buena casa. 2 personas se llevaron 2 pavitos cada uno. Había 3 hembras y un macho. Y nada, esa es la historia de los pavitos. Cuando separamos a los pavitos de Esmeralda, Esmeralda los estuvo llamando un par de horas. La tuvimos encerrada un día para que no se escapara buscando a los pavitos, y al día siguiente la sacamos y era como si nunca hubiera tenido pavitos antes. Volvió a estar todo el rato con Emero, no se cuela en el huerto, se comporta igual, no va atacando a la gente, porque cuando tenía los pavitos atacaba a los invitados y era un poco peligroso, sinceramente. Para los invitados y para ella, porque los invitados no, obviamente, pues se defendían, ¿no? Y luego intentaban imponer. Entonces, bueno, pues para la pobre pava era peligroso y para los invitados también. Con lo cual era una situación no sostenible a largo plazo. Claro que imagino que cuando los pavitos se hicieran más grandes, ella ya no los defendería tanto. Da igual, la vida ha vuelto a la normalidad en cuanto a los pavos se refiere, y estamos encantadas. Me da pena no haber hecho más vídeos mientras estaban aquí, porque eran muy lindos y daba gusto verles, la verdad. Pero bueno, el año que viene quizá. Otra cosa que hemos hecho ha sido cosechar la almendra. Bueno, uno de los últimos vídeos que pusimos subimos a ver los almendros y os expliqué que íbamos a cosechar pronto la almendra. Pues lo hicimos, no hubo mucha almendra, pero bueno, os voy a poner aquí unos vídeos que hice porque saqué el dron. Hablo poco aquí en los vídeos de los almendros y de los olivos porque es algo que no acabo de encontrar su sitio dentro de todas las cosas que hago en mi vida. Entonces me está costando encontrar manejo, un buen sistema que funcione. Y bueno, algunas cosas funcionan, otras cosas no. Bueno, quiero hacer eso mejor, no solo hacer mejor la gestión de los almendros y de los olivos, sino también de compartir esa parte. Pero bueno, de eso hablemos más en otro vídeo. Siento que siempre digo esto, hablaremos más en otro vídeo y luego ese vídeo en el que hablamos de eso no llega. Y espero hacerlo mejor este año. A ver, hay algunas cosas que tienen que acabar de solucionarse para saber bien, bueno, el plan que tengo o tenemos con el tema de los almendros y los olivos. Así que bueno,
ahí está eso. Otra cosa que ha sufrido bastante cambio en este último mes ha sido la huerta. En los últimos vídeos ya empezamos la transición del huerto de verano al huerto de otoño-invierno. Pues ya la transición está completa, excepto algunas plantas. He dejado 4 o 5 plantas de tomates para poder seguir comiendo tomate fresco un poquito más antes de que llegue el invierno. He dejado algunos pimientos, algunas berenjenas, pero ya hemos plantado todos los brócolis, coles, todas las brasicáceas. He sembrado algunas zanahorias, rabanitos, guisantes, patatas, todos los ajos. Me quedan, quiero ir al vivero a comprar cebollas y me falta por sembrar quizá algunos guisantes más, las habas y bueno, a lo mejor rabanitos, remolachas, más zanahorias. Bueno, otra cosa que quiero hacer en el huerto es, donde tengo bancales, es una sección que a lo mejor ocupa la mitad del huerto, pero la otra mitad, que está por ahí abajo, detrás de ese tamarix, que lo tengo que podar el olivo, ahí abajo tengo ganas de sembrar cubierta, sembrar algo que yo pueda segar para dar de comer a los animales, porque tengo ganas de traer animales nuevos a la finca este invierno. Ya veremos, no quiero decir demasiado por si no ocurre, pero os iré contando. Y bueno, eso es para la huerta. ¡Vamos, Neo! La verdad es que el huerto de otoño-invierno me gusta mucho porque es más tranquilo, todo va más lento, hay menos trabajo, yo creo. No hay tantas plagas, no que yo tenga muchas plagas, pero es como que me resulta todo más fácil y más tranquilo, lo cual me gusta. Y además ya estamos en otoño, que la verdad es que el otoño me gusta mucho y hemos tenido unas semanas de un tiempo muy bueno, ni mucho frío ni mucho calor. He tenido las ventanas abiertas de la casa día y noche durante 2 semanas y ha estado lloviendo. Me encanta cuando llueve en otoño, sobre todo temprano en otoño, porque quiere decir que algo de verdor vamos a tener en otoño y con suerte podremos sacar a los caballos a pastar. Esta cubierta que quiero sembrar en el huerto con suerte sale. Tengo que sembrar ya porque dan lluvia también esta semana que viene. Otra cosa que llega con el otoño es realmente la cosecha de todo lo que se ha producido en verano, que ya termina su ciclo, para poder alimentarnos en invierno. Todo lo que hemos cultivado en la huerta en verano lo hemos cosechado, se ha conservado, se ha congelado y nos queda la parte animal, la matanza. Cosechar los animales que nacieron en primavera, que han estado creciendo y viviendo en la finca todo este verano, y siempre queremos o intentamos entrar al invierno con el mínimo número de animales posibles, porque en pleno invierno no ponen huevos, no están criando. Realmente en invierno cuesta mucho mantener a los animales, entonces cuantos menos tengas para llegar al invierno, mejor. Y por eso el otoño tradicionalmente ha sido siempre la época en la que se cosechaban todos estos animales. Me gusta usar la palabra cosechar porque realmente es igual que cuando cosechas una col, ¿vale? Tienes la semilla, la siembras, crece, la cuidas, la nutres, hasta que llega el momento de cosechar y poder nutrir tu cuerpo con este producto que has nutrido tú, ¿no? Realmente es un intercambio muy bonito y por eso me gusta usar la palabra cosechar, también usamos la palabra procesar. En definitiva, es lo que siempre se ha llamado la matanza. Tenemos bastantes gallos que nacieron en primavera, tenemos algunas patas adultas que ya no queremos y también muchas de las crías de las ocas que tampoco queremos mantener. A ver, cuando digo que no queremos, quiero decir que nos gusta que los animales puedan expresar su ciclo natural. Con eso quiero decir que en primavera pongan sus huevos y esos huevos si quieren que los incuben y tener descendencia, pero obviamente no podemos hacer eso indefinidamente porque sería un crecimiento exponencial de la cantidad de animales que tenemos aquí en la finca, lo cual no se puede mantener, no es una cosa sostenible. No es que irresponsablemente
hemos dejado que críen y ahora no los queremos y por eso nos los comemos. Realmente les dejamos criar porque sabemos que todos los que no queramos mantener en invierno nos los vamos a comer. Realmente les dejamos criar porque sabemos que va a ser alimento para nosotras. Y ahora realmente lo que queremos hacer es un poco reducir la cantidad de aves que tenemos y irnos un poco por otra vía, por la vía de los herbívoros o animales que podamos nosotras cultivar gran parte o todo su alimento. Mientras que con las aves requieren muchos insumos de fuera que tenemos que comprar y el precio de los sacos de pienso ha subido un montón. Y bueno, preferimos poder criar animales que no requieran de tantos insumos. Bueno, eso es otra pista sobre qué animal quiero traer este invierno a la finca. Si se os ocurre que puede ser, a ver si lo adivináis en los comentarios. Y quiero haceros una pregunta en cuanto a esto del cosechado, procesado, matanza de aves, en este caso, que sé que muchos me habéis preguntado, ¿tenéis algún vídeo sobre eso? ¿Podríais hacer un vídeo sobre eso? He pensado, porque me resulta, o sea, realmente es un conocimiento, es una habilidad, es algo que antes, tradicionalmente, todo el mundo sabía hacer, porque si no sabías hacerlo, podías morirte de hambre, porque no sabrías transformar un animal que tienes en un alimento que puedes comer, ¿no? Entonces, realmente me parece, es una habilidad que a mí me ha cambiado profundamente, en realmente sentirme más independiente en cuanto a mi alimentación. Está muy bien tener huerta, que también es un factor importante que me ayuda a sentirme cómoda en cuanto a mi soberanía alimentaria, ¿no? Pero hay un límite sobre qué puedes cultivar en un espacio reducido, sobre todo hablando de proteína y grasa. Bueno, me gustaría hacer un vídeo más sobre esto, pero si os gustaría, si estáis interesados en aprender a hacer esto, tengo ganas de crear a lo mejor una especie de mini curso online que podríais tener acceso pagando, porque parece que no, pero una barrera que requiere un pago, te quitas un montón de gente que está ahí, bueno, de haters, ¿no? No queremos haters. Entonces, bueno, sería así, un mini curso que tienes que pagar para acceder a él e incluiría toda la información que nosotras hemos adquirido a través de, eso, no sé, 8, 9 años de experiencia que tenemos haciendo esto con aves. Y lo haríamos sobre gallinas, bueno, aves no acuáticas y aves acuáticas. Realmente las aves en general son muy parecidas anatómicamente, cambia el tamaño, pero la distinción entre cómo hacer las cosas, temperaturas, tiempos y diferentes prácticas, realmente la diferencia está entre aves acuáticas o no acuáticas, o sea, patos o gallinas, ocas o codornices, palomas, pavos, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, espero que eso es algo que os pueda interesar, porque realmente yo lo veo como algo muy interesante. A mí me ha cambiado la vida poder hacer eso y sentirme, me siento muy empoderada en cuanto a eso, mi soberanía alimentaria y saber que voy a poder alimentarme yo y dar de comer a mi familia si las cosas van mal. Y creo que mucha gente está buscando eso, ¿no? Buscar tener un poco más de control, tomar las riendas de tu vida y de tu supervivencia, de tu alimentación, ¿no? Porque últimamente pues las cosas están un poco feas. Y eso, pues dejadme en los comentarios si estaríais interesados, porque, bueno, está bien saberlo y ya os iré contando más. Espero que hayáis disfrutado del vídeo, un vídeo un poco de recapitulación, y espero que podamos volver a ser más constantes. Y también, si queréis dejar en los comentarios, quiero saber cómo os puedo ayudar, qué os puedo transmitir, cómo puedo satisfacer vuestros deseos de contenido online. Dejadme en los comentarios porque me viene bien la inspiración. Eso, espero que hayáis gustado el vídeo y hasta la próxima.